Gallegos, su nuevo avión. El anterior avión se incendió misteriosamente, sin un plan de vuelo. Fue alertado por la Comisión de Policía Federal el juez. El juez pidió intervención al Ministerio de Seguridad para que le informen cuál era el plan de vuelo. Le informaron que el plan de vuelo era el Aeropuerto Internacional de San Fernando, y apenas llegó Lázaro Báez, esta imagen que tiene todo un símbolo, ¿no? Es un simbolismo muy fuerte, muy pesado. Lázaro Báez, después vamos a analizar bien los números con Diego Cabot, que es un especialista del Diario de la Nación, con el Beto Valdés, con Diego Genú, pero esta imagen tiene una carga muy fuerte porque ha sido el rey de la obra pública en Santa Cruz. Ha facturado más de 16.000 millones de pesos en obras viales, 24.000 millones de pesos en obras públicas en los últimos años, y está sospechado de lavado de dinero. Tuvo que ocurrir en los videos de La Rosadita, Lázaro Báez contando los billetes, Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, contando los billetes con el contador de Lázaro Báez, que también hoy fue detenido, Pérez Gadín, en La Rosadita, para que el juez Casanelo, que tenía este expediente ya hace 3 años, desde el año 2013 que denunció Jorge Lanata la ruta del dinero K, interviniera y actuara rápidamente. En un ratito vamos a hablar, ya está en nuestros estudios el jefe de la bancada del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Justo en un día muy particular, pero me parece que es interesante hablar con Pichetto porque obviamente quiero tener también su opinión sobre este tema. Y está Margarita Stolbizer, que ha sido una de las denunciantes muy fuertes de toda la corrupción vinculada a la obra pública, a Lázaro Báez y también a la conexión entre Lázaro Báez y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, la detención que ordenó Casanelo, y se está esperando en este momento, tenemos un móvil ahí en el lugar, se está esperando en ese momento, ahora me van a informar bien a dónde exactamente está el móvil, para saber desde dónde a dónde se va a trasladar a Lázaro Báez, que va a pasar la noche en Madariaga, exactamente en ese lugar. Sí, en la dependencia de la Policía Federal, que queda en Madariaga y General Paz. Se supone que ahí va a estar Lázaro Báez hoy a la noche. Al mismo tiempo también fue, no digamos detenido, pero hay consigna policial para su hijo, para Martín Báez. Mañana van a declarar tanto Lázaro Báez como Martín Báez y su contador Daniel Pérez Gadín. Se esperaba la declaración indagatoria para el jueves próximo. Bueno, lo que dice Casanelo hoy en la orden de detención es que había riesgo de fuga y que por eso fue detenido. Entre los argumentos fundamentales de esta resolución del juez Casanelo está el video de La Rosadita, donde aparece Martín Báez contando millones y millones de dólares, ¿no? Bueno, exactamente. Vamos a leer algunos de los puntos de la detención de Lázaro Báez, que lo primero que dijo cuando lo detuvieron en San Fernando es: vine para declarar, ¿qué está pasando? No entiendo, acá estoy. Y lo detuvo una comisión de Gendarmería. Claramente lo que indica Casanelo, además de esto que les comentaba, que estaba siendo seguido por una comisión policial. Se notaron maniobras extrañas y el juez Casanelo consideró que había riesgo de fuga por parte de Lázaro Báez. Lo que hace Casanelo es sumar A más B, lo que veníamos contando hace ya mucho tiempo, ¿no? Porque por un lado estaban contando, Casanelo dice, 5.100.000 dólares en La Rosadita, ¿no? Y por otro lado, el juez Casanelo decía que todavía no tenían claro cuál era el origen del dinero y hacia dónde iba el dinero. ¿Hacia dónde iba el dinero? Habrá que discutirlo. ¿Cuál era el origen del dinero? Era evidente que el origen del dinero de Lázaro Báez venía de Austral Construcciones, que es su empresa madre, la empresa que facturó 16.300 millones de pesos de obras viales, 24.000 millones de pesos de obras públicas, y que además tenía por lo menos 2 causas penales tributarias abiertas de facturas apócrifas, que acá dice el juez. Entonces, ¿qué dice el juez? Que estaban contando, lo que él sospecha es 5 millones de dólares, o más de 5 millones de dólares de origen ilícito. Sí. Porque al haber facturas apócrifas en la contabilidad de Austral Construcciones, estaba repleta de facturas apócrifas. En el 2008 había facturas apócrifas en Austral Construcciones y entró el acuerdo fiscal que extinguió las causas penales y lo salvó de ir preso.
y volvió a reincidir en el 2010-2011 con facturas apócrifas, y por eso el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo, va a terminar preso. Y la verdad que fue una especie de pronóstico que hizo, ¿hace cuánto, Beto? Hace 2 semanas, Ricardo Echegaray, porque hoy Lázaro Báez está preso. Y el origen del dinero de Lázaro Báez es evidente que tiene que ver con la obra pública. Y encima facturas apócrifas que sacaban dinero en negro de la contabilidad de Austral Construcciones. Dice el juez Casanelo, es ese dinero producto de una ganancia ilícita. Por eso todos piensan, mañana declara y queda preso, es procesado. Bueno, esos son los próximos pasos que va a dar probablemente el juez Sebastián Casanelo, que insistimos con esto, tenía previsto tomar declaración indagatoria el jueves y adelantó esta declaración tanto para Lázaro Báez como para Pérez Gadín. En el medio estaba prevista también la declaración de Láscar y Fariña. Se presumía que iban a complicar mucho más la situación de Lázaro Báez. Todo eso se adelantó para mañana. A ver, lo que me dicen de fuentes judiciales es que Casanelo ya tenía preparado, salvo que ocurriera algún imprevisto, después de la indagatoria, el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez. Adelanta las indagatorias, ahora las adelanta para mañana, la de las dos, la de Martín Báez, la del hijo, que no está detenido, pero está con consigna policial acá en la ciudad de Buenos Aires, y la de Lázaro Báez, que está detenido, que está preso. Las dos indagatorias van a ser mañana y hay que ver si efectivamente después de la indagatoria Lázaro Báez queda con un procesamiento con prisión preventiva. ¿Qué es lo que dice el juez? A donde ya configura el delito, porque hasta ahora es increíble, pero Casanelo hasta ahora no terminaba de configurar, lo tenía a Lázaro Báez enganchado por supuesto el lavado de dinero, pero no configuraba la imputación concreta. Bueno, lo que dice el juez es, a los efectos de cumplir con el recaudo del artículo 283 del Código Penal, hágase saber que el hecho que se le atribuye a Lázaro Báez es el haber ingresado a través de su hijo Martín Báez el día 2 de noviembre de 2012 y en otra fecha aún no determinada, porque hubo varias fechas en las cuales se contó dinero en la Rosadita, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de $5.100.000 en la sociedad denominada SGI, Argentina Sociedad Anónima, con oficinas ubicadas en Juana Manso, bueno, ahí en la cueva financiera esa de Puerto Madero, que fue contado el dinero en la Rosadita, en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández. Bueno, identifica a distintas personas, entre ellos el contador, Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, disimulando a ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud. A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas, se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, es decir, para seguir la ruta del dinero, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas. Dada su participación, y acá es el punto clave, digamos, respecto a el origen del dinero, dónde venía ese dinero y por qué cree Casanelo que es de origen ilícito. Dada su participación accionaria en Austral Construcciones, Sociedad Anónima, al 95% de Lázaro Báez, y la relación familiar que lo une con Martín Antonio Báez, que es su hijo, que posee el 5% restante, se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma, Austral Construcciones, la constructora del Rey de la Obra Pública de Santa Cruz, de la que es accionista mayoritario Lázaro Báez, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación, a través de ese ardid de las facturas apócrifas, de un fraude fiscal, lo que deriva de la información obtenida en la causa, y cita una causa penal económica por la cual ya estaba imputado Lázaro Báez por el tema de las facturas apócrifas. Es decir, lo que hizo Casanelo es sumar A más B. Primero solo iba por Martín Báez y lo había dejado afuera a Lázaro Báez. Y dijimos acá, ¿cómo va a dejar afuera a Lázaro Báez si Martín Báez es accionista de la propia firma de Lázaro Báez? Más allá de ser su hijo, es accionista de esa firma. Entonces los fondos vienen de esa firma, de Austral Construcciones. Bueno, ahora es lo que configuró el juez. Y por otro lado dice que sospecha que ese dinero que se contaba en efectivo, en dólares, en una cueva financiera, era de origen ilícito porque la firma madre estaba repleta de facturas apócrifas. Sí, bueno, la información habrá que seguirla, seguramente será
tapa de todos los diarios mañana. Tenés el escenario judicial, que es este, que seguramente se va a confirmar con el procesamiento de Lázaro Báez, y el escenario político que muchos están viendo también en una semana donde está detenido Ricardo Jaime, en la misma semana donde está detenido Lázaro Báez, y muchos se preguntan quién es el próximo. Esto sigue, avanza la justicia en otras causas que complican a los exfuncionarios del kirchnerismo, a la presidenta de la Nación, a Amado Boudou. Bueno, por supuesto hay un montón de especulaciones, pero sin duda, por un lado avanza la causa judicial y por otro lado avanza la discusión política y el escenario político donde, bueno, claramente están complicados funcionarios que estuvieron apuntados por la justicia, por el periodismo durante los últimos años, pero que nunca habían sido detenidos, y en 2 días tenés detenido, en 4 o 5 días tenés detenido a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, y a Lázaro Báez, un empresario de íntima confianza de Néstor Kirchner. Y algunos jueces ya han puesto en la mira, por lo menos 2 jueces han puesto en la mira a Julio De Vido. Pero Lázaro Báez es el hombre del momento, entre otras cosas, porque además de ser hoy un hombre multimillonario, muchos indicaban como la conexión directa con Cristina y con Néstor Kirchner. Bueno, todos se preguntan, Lázaro preso, ¿hablará? ¿No hablará? ¿Qué pasará con él? Vamos a hablar ahora en un ratito con Miguel Ángel Pichetto. También voy a hablar en extenso sobre este tema con Margarita Stolbizer. Margarita, una primera reflexión de lo que está pasando en el día de hoy. Bueno, por supuesto que era esperable, el impacto es que haya sido hoy en este momento 2 días antes de lo que se esperaba. Yo entiendo que el juez ha fundamentado cuáles son las razones del adelantamiento de la indagatoria y del adelantamiento de la detención. A nuestro juicio, el juez va como acumulando varias de las cuestiones que nosotros veníamos planteando por separada y que creemos que tiene que estar juntos. Yo acabo de presentar una nueva denuncia contra la expresidenta, pero por sus sociedades y sus negocios con Lázaro Báez. Entonces me parece que llegamos a un punto en el cual toda esa gran cantidad de investigaciones que se van a tener que juntar, y bueno, lo que esperamos ahora es ver qué es lo que dice Lázaro Báez en su indagatoria. Margarita, bueno, ahora va a contar Diego Genú, ahora vamos a hablar con el Beto Valdés, con Diego Cabot. Dicen que Cristina estuvo tratando de comunicarse en los últimos días con Lázaro Báez y que Lázaro Báez, que las últimas declaraciones públicas fueron a Alicia Kirchner, no le cierra el patrimonio, es decir, no puede explicar su patrimonio, y tampoco Ricardo Echegaray, un Lázaro Báez amenazante, si se quiere. Ninguno de ellos en realidad, ¿no? Claro, pero dicho por Lázaro Báez que fue una amenaza, una especie de mensaje. Sí, hay por supuesto un pase de cuentas y de facturas, pero ninguno de ellos puede explicar hoy su patrimonio, y los negocios de todos están absolutamente interconectados. Alicia Kirchner dijo nunca fueron socios. La verdad es que hay tanta cantidad de propiedades en común, negocios en común, sociedades de todo tipo, que es imposible eludir a la investigación sobre la presidenta cuando tiene tantos negocios comunes. Vos hiciste hincapié en una causa que hoy está aletargada, tan aletargada como estaba esta, que es la causa Otesur, en la cual Lázaro Báez, que hoy está preso, depositó más de 14 millones de pesos en los hoteles de los Kirchner, por habitaciones que no usaba. Y esta semana presenté otra que tiene una mecánica igual, pero en lugar de pagar el retorno a través del alquiler de habitaciones, se paga el retorno a través del alquiler de departamentos, de inmuebles. ¿De Lázaro Báez a los Kirchner? Claro, en esa que es Los Sauces, una sociedad constituida por Néstor, Cristina y Máximo en el 2006, que no tiene ninguna operación hasta el 2009, donde hacen una inversión muy grande de más de 10 millones, compran propiedades e inmuebles e inmediatamente empiezan a recibir sumas millonarias de Lázaro Báez y de Cristóbal López. De golpe, entre el año 2009 y 2013, la familia Kirchner retira 20.700.000 pesos como adelanto de dividendos en una operatoria exactamente igual. Paga en el alquiler las empresas de Lázaro Báez y los Kirchner reciben prácticamente su única ganancia durante ese tiempo proviene de la plata que en Los Sauces deposita Lázaro Báez. En un ratito seguimos hablando más extenso, Margarita, me interesa todo el contexto. Claro. Porque también acá hay jueces, es insólito, pero vos lo has dicho, los mismos jueces que han cajoneado muchos de los expedientes de enriquecimiento ilícito y demás son ahora lo que rápidamente avanzan y meten preso a Jaime o en el caso del día de hoy meten preso a Lázaro Báez. Vamos ¿no? a ir viendo mucho de eso, claro. Exactamente. A ver, ya vamos a hablar con Pichetto. Está el Beto Valdés, está Diego Cabot del diario La Nación. Ha escrito con Pancho Olivera un libro que se llamaba Los platos rotos, ¿no? Que era todo un análisis de todo el tema de la obra pública, del transporte en la era kirchnerista y que involucraba estos temas. Bueno, ¿qué
¿Qué información tienen de lo que ha pasado en el día de hoy? A ver, lo primero que hay que dejar muy claro es justamente algo que decía Margarita, que quien está detenido, a quien vemos con un chaleco antibalas, es ni más ni menos que el empresario que Néstor Kirchner, allá cuando estaba en la provincia, sacó de empleo de un banco público y lo convirtió en empresario para generar, digamos, esa famosa burguesía que Néstor decía, digamos, cercana así, y poder ahí, digamos, empezar a poner en cabeza de ellos algunos negocios. Entonces, digamos, quien está preso hoy es ese hombre que, digamos, tuvo durante todo este tiempo una relación cercana con Néstor hasta que murió, y posteriormente con Cristina y con Máximo, quien hoy es diputado. Lo real es que quien está preso es ese, es el riñón, digamos, de lo que fue el kirchnerismo empresario durante todo este tiempo. ¿Qué queda para hoy? La verdad que hoy, para mí, una sorpresa, digamos, sabíamos sí, digamos, quienes habíamos hablado con gente de Comodoro Pi, que ya, por ejemplo, las fuerzas de seguridad sabían que se tenían que preparar para que cuando viniera posiblemente Lázaro quedase preso en tribunales. Digamos, eso más o menos había circulado. Era para el jueves, sí. Exactamente. Lo de hoy fue, digamos, una sorpresa total, digamos, ¿no? Incluso creo que se dio una situación cuando el poder abandona a los poderosos, es tremendo, pero quizás nosotros periodistas hoy nos enteramos antes que él, porque según la información que hay, Lázaro llega a Buenos Aires, cuando pisa tierra, se entera de que lo estaban esperando, y todos nosotros sí, está la imagen sabíamos del avión, el nuevo que tiene Lázaro Báez, y estaba la comisión policial y de gendarmería esperándolo. Ahora compartimos la información, Beto, que tienen, porque hay novedades también de último momento, y se está esperando el traslado, ¿no? El traslado. Y va a ser clave también esta noche, Maxi, porque me parece que hay que destacarlo. ¿Por qué Sebastián Casanello deja libres a los hijos? Tanto a Martín Báez como a Leandro Pérez Gadín, que son la clave de la relación, porque la relación de ambos empezó por la amistad de los hijos, y quizás ellos estén analizando un cambio de estrategia que le preocupa mucho a Cristina. Es decir, que en este caso ha habido una especie de gesto de los padres, digamos. Van los padres van presos los padres. No, hasta ahora es cierto, Casanello lo tenía, decía, embocado a Martín Báez, que es el que había estado contando el dinero. Y no lo detiene. Y decía, no puedo encontrar la relación. Y ahora además, lo deja libre a Martín Báez, que ya está en negociación. Y lo detiene a Lázaro Báez. Y deja libre al hijo de Pérez Gadín, que todos están en negociación con sus abogados en una estrategia que capaz la complica a Cristina. A ver, ya estamos con el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, justo en un día difícil, digamos. Sí. No sé si... digamos, me interesaría su reflexión, digamos, no sé si es difícil para el Frente para la Victoria, para todos, para la familia Kirchner o para Lázaro Báez. Báez no tenía vinculación con la política del peronismo, digamos, era un empresario más focalizado en la provincia de Santa Cruz. Tampoco creo que haya que hacer todavía hoy análisis de cuál va a ser el rumbo de la causa judicial. Hace 15 días un colega suyo me preguntó, cuando pasaban las imágenes de la Rosadita, cuál era mi impresión. Bueno, en ese momento se la transmití. Dije que la imagen era bochornosa, indefendible, y que indudablemente había que profundizar el origen del dinero y había que investigar. Hoy está investigando el juez. Creo que no hay que abrir suposiciones o vinculaciones más allá de la responsabilidad de los que están involucrados en esta causa, que es supuestamente de lavado y de elusión tributaria. En este tema me parece que abrir otros escenarios y hacer definición de responsabilidades del expresidente me parece prematuro y no corresponde, me parece, a título personal, abrir una valoración sobre el tema. Yo no creo, le digo la verdad, habiéndola conocido, que ella tuviera algo de participación en algún evento referido a la obra pública o al análisis de determinadas situaciones ilegítimas en el desarrollo de la obra pública. A ver, pero esto es importante de dejar en claro, porque hay un sector del kirchnerismo que identifica todas las movidas que pueden ser Jaime preso o Lázaro Báez preso como un ataque político.
¿Usted considera que estos son ataques políticos o es la justicia? No, estos procesos estaban en marcha, como usted también mencionó. Hay otra causa abierta en Bahía Blanca que la mencionó hace poco el auditor Echegaray. En Bahía Blanca tiene una causa de facturas falsas. Lo de Jaime viene en un proceso judicial largo, indudablemente que el final era previsible. Así que a mí no me sorprende, digamos. Se nota indudablemente un accionar mucho más intenso por parte de algunos jueces federales. Indudablemente que hay también una presión de tipo mediática y social sobre ellos. Este es un dato muy significativo. La semana pasada se pudo observar esto y yo creo que ninguna presión es buena. Ni la de los gobiernos de turno, ni tampoco de ningún tipo. Deben actuar como deben actuar siempre de la misma manera. Pero bueno, la Argentina es así. A mí me hace acordar esto mucho a la primera etapa de la Alianza. En esa etapa, digamos, había que poner preso a todos los referentes más importantes de lo que era y de lo que fue el gobierno de Menem. Siempre aparece, digamos, un marco jacobino en una primera etapa del gobierno. Bueno, ahora eso no significa que pueda haber responsabilidades de estas personas que tendrán que asumirlas totalmente, plenamente. Ahora, justamente un poquito de eso hablamos recién con Margarita y me parece que todos coinciden en general de que hay un problema con la justicia argentina. Y hay un problema con los expresidentes en la Argentina. Hay una cultura... Porque yo digo con la justicia argentina que no investiga al poder cuando están en el poder, digamos. Mire, que ningún juez se anima a investigar a un funcionario de alto rango cuando está en el poder. Puede ser. A Jaime no lo investigaban, fue intocable hasta que perdió el poder, digamos. Sí. Lázaro fue intocable hasta que perdió el poder. Los procesos judiciales en Argentina duran 10 años, 12 años. Eso es un drama. Es el tiempo de la justicia, tribunal oral, recurso ante la Cámara de Casación, recurso ante la Corte... 10, 15 años. Este es el tiempo. Habrá que hacer procedimientos más rápidos, sistema acusatorio que está en marcha. En la Argentina hay una tendencia a que los presidentes pasan de la gloria a devoto. Sí. Y eso no es bueno tampoco. No es bueno. Esto no quiere decir que se justifique la impunidad. Todo gobierno tiene que tener un umbral ético, un esquema de transparencia. Nadie está justificando acá lo ilegítimo, lo ilegal. Pero también estoy remarcando una cultura que es destructiva en términos de los presidentes argentinos. Así como también yo considero, y esto lo he dicho en varios programas y expreso una visión que tengo, que los expresidentes son expresidentes y se tienen que retirar definitivamente de la política. Y que hay que construir también un proceso cultural democrático, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica, de que el expresidente se retira para siempre. No puede ni debe volver. Hay que mirar a los países desarrollados cuando se cumple un tiempo histórico, político, que es el tiempo que le dio el voto popular, deberían retirarse y tratar incluso hasta de no gravitar en la política interna del país respectivo. Entonces, bueno, hay que trabajar en esto. Yo creo que hay que jerarquizar las instituciones, el Poder Judicial tiene que funcionar siempre, no al compás de un proceso social de presión, ni tampoco a la presión de un gobierno de turno. Digamos, debe funcionar como debe funcionar. Bueno, usted en el caso concreto de Cristina está diciendo que tiene que estar retirada y no tiene que estar intentando volver, digamos. Estoy diciendo que no hay que molestar a los expresidentes, hay que tratar de preservarlos. Estoy diciendo que un expresidente es un expresidente y debería retirarse. ¿Sí? Lo dije y lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo. El problema creo yo, que tiene que ver que los presidentes o los expresidentes de la Argentina pasan de la gloria a devoto en términos del humor social, pero después mantienen cierta participación para negociar no ir a prisión.
pero ahí el problema es Yo que... no estoy justificando ningún hecho ilegítimo, ni tampoco Claro, defendiendo... el problema es que los jueces no investigan defendiendo la absolutamente nada impunidad. cuando están en poder. No, estoy haciendo algunas reflexiones que tienen que ver con el modelo y el sistema institucional de la Argentina. Yo digo que la justicia tiene que actuar en tiempo y en forma, que no debe actuar bajo presión de ningún factor de poder, porque también hay algunos esquemas de respuesta hoy en términos comunicacionales, mediáticos, sobre los cuales los jueces federales están tomando decisiones. Eso nadie lo desconoce, o uno debe ser muy ingenuo para analizar la política argentina. Es que por eso insisto con esto, es el drama que tenemos en la Argentina con los jueces federales. Que cuando ven Tampoco- que el poder tampoco está de pongo- un lado, Mire, no hacen mire, absolutamente mire, nada. Y cuando ven que el Maximiliano, mire, poder le quiero cambió decir- todas las pruebas que le estaban quiero ahí decir puestas, algo. dicen, sí, investigo. Le quiero decir algo. Sí. Tampoco la justicia federal es tan mala. Hay jueces honestos, probos, que tienen trayectoria y que lo han comprobado y lo han demostrado a lo largo del tiempo. Y la justicia federal no era excelente cuando se le transfiere la causa a Nisman, y en una semana y media pasó a ser lo peor de la Argentina. Ni una cosa ni la otra. A ver, miremos la cuestión con ciertos equilibrios, con una mirada un poco más reflexiva. Diego, yo una pregunta para Pichetto. Sí, Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Amado Vudú, ¿son para usted casos aislados o son, como dice lo que fue la oposición al kirchnerismo, parte de un modelo de recaudación, bueno, ligado a la corrupción, que financiaba la política? No, yo creo que son algunas cuestiones o algunas exteriorizaciones de hechos que indudablemente motivaron investigaciones, pero que no conformaron un sistema. O por lo menos yo no lo conozco, no lo conocí. Le digo porque usted, por ejemplo, el otro día cuando habló en el Senado sobre fondos buitres, habló del financiamiento de la política, Sí. dijo, nadie se cree que Yo creo gastamos que dos, es gastamos bastante 10 pesos, hipócrita tenemos el 10 pesos y sistema. gastamos millones. No, lo que dije es que es hipócrita el sistema político argentino. O vamos a un sistema como el francés, donde el Estado paga todo y determina los límites precisamente de las publicidades políticas, la cartelería, la salida por los medios, etcétera, etcétera, etcétera. O vamos a un sistema como el americano, donde el candidato recauda, sale a decir quién es el que le puso el dinero, es todo mucho más claro, digamos. Hay dos modelos. Un sistema de financiamiento que se queda a mitad de camino produce indudablemente situaciones oscuras. A ver, lo están por trasladar a Lázaro Báez. Está el móvil ahí en Burruchaga y es Santa Fe, exactamente. Está en esa delegación de la Policía Federal, detenido Lázaro Báez, junto también con el contador Daniel Pérez Gadín. Y en minutos lo están trasladando de ahí a la delegación de Policía Federal en General Paz. Sí, General Paz y Madariaga en Villa Lugano. En General Paz y Madariaga en Villa Lugano. Sí. Bueno, Esa es la comisaría 23 esa es la comisaría 23, en Palermo. donde bueno, están haciendo las cuestiones de rigor cuando hay un detenido. A ver, señor Pichetto, Máximo Kirchner dijo que usted había sido muy ingrato con Cristina. Bueno, yo no le voy a contestar y ni quiero entrar en una polémica. Yo he sido un hombre consecuente, comprometido con el gobierno. He estado 12 años al frente del bloque de senadores del Partido Justicialista en el Senado. Y creo que ha habido, salvo la noche de la 125, no he tenido nunca una claudicación. He acompañado siempre a mi gobierno. En algunos temas he planteado las miradas que tenía hacia adentro. Algunos temas no me gustaron mucho, otros me gustaron más, otros me gustaron menos, pero he sido consecuente. No tengo que dar ningún tipo de explicación sobre mi proceso de gestión y de solidaridad con el gobierno. Lo dejo como un comentario más. ¿Qué va a hacer? Yo el otro día hice un mensaje de cierre de un debate importante, que era el motivo un poco de mi visita a su programa. Usted me ha invitado para hablar de ese tema. Hace rato estamos viendo y bueno, justo cayó en el día de hoy. Bueno, Sí. y no eludo tampoco la posibilidad de Y le agradezco de porque sé que es contestar. un día difícil para A ver, alguien del Frente para la Victoria. La persona pública tiene que responder frente a las coyunturas de un país complejo como la Argentina, que todos los días tiene acontecimientos que conmueven o que son de importancia de la sociedad.
cerrando ese tema, le digo, dejemos actuar al juez, a la justicia, que avance y que tome las medidas que tenga que tomar. Es casi una verdad de perogrullo lo que le digo, pero no puedo decirle más que eso. A ver, no soy un cronista de judiciales. Sí. Tengo una mirada, tengo una visión y bueno. Algunos dicen que usted está, bueno, de alguna manera manejando desde el Senado un poco lo que expresa gran cantidad o la mayoría de los gobernadores es correcto. Peronistas. Es correcto. Es decir, que no es usted que no, absolutamente. que tiene una posición individual y que habla por sí solo, sino que es el emergente de la mayoría de los gobernadores y de peronistas. un proceso del peronismo también de reacomodamiento. Sí. Y de la obligación de construir una instancia o un partido democrático republicano que plantee opciones mejores al gobierno, que pueda asumir el desafío de ser oposición democrática, de darle gobernabilidad, porque de lo contrario entraríamos en un proceso complejo de decretismo, de que el Poder Ejecutivo debería gobernar por decreto de necesidad y urgencia, y eso es totalmente inconveniente. Creo en el debate, además, y me parece que actuamos con responsabilidad y debemos seguir haciéndolo. Hoy el presidente nos convocó a los presidentes de bloque del Senado y hablamos de estos temas, de la buena repercusión que él tuvo en la visita que hizo a la cumbre nuclear en Estados Unidos, de algunos líderes importantes, que le había parecido muy importante que el gobierno había logrado el apoyo de sectores de la oposición para resolver un tema que estaba pendiente y que había que resolverlo. Y que Daniel Scioli también lo tenía que resolver. ¿Por qué? Porque era insostenible en el tiempo y porque además el verdadero riesgo de la aceleración de la deuda estaba en la posibilidad de que los bonistas reestructurados, que eran el 93%, de la deuda que había entrado en los dos canjes del 2005 y 2010, aceleraran el pago porque hace 1 año y 10 meses que no cobran. A ver, discúlpeme. 1 año y 10 meses. Me están pidiendo, estamos yendo al móvil, no sé, me están pidiendo que vayamos al móvil. Sí, ¿qué está pasando en el móvil? A ver quién está ahí. Ahí lo están trasladando a Lázaro Maxi, Báez. porque ya ha llegado la unidad policial para directamente trasladar a Lázaro Báez y también a Pérez Gadín. Es inminente traslado, Ya ha llegado entonces una de las unidades de la Policía Federal Argentina. Estamos en la puerta de la Dirección de Investigaciones y es inminente, insisto, verán en imágenes cómo ya se está preparando todo con la respectiva custodia para llegar luego hacia la alcaldía de General Madariaga. Bueno, estamos atentos ahí a pantalla partida con lo que está pasando ahí en Palermo y me dicen, por favor, no me lo dan como sugerencia, sino que directamente me indican y vamos directamente al móvil. Senador Pichetto, lo que le planteaba era, bueno, usted logró que Macri pudiera aprobar el acuerdo con los fondos buitre con más de 2/3 del Senado. Ver, no lo logré solo. No, por eso le digo, con el apoyo de los gobernadores y demás. Hay un bloque pero que hay un grupo del kirchnerismo que ha dicho que esto es poco menos que una atracción a la patria. Bueno, no lo comparto y además hemos permitido que las expresiones se plantearan en la discusión y en el debate. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con este esquema consignista de patria o buitres. Yo siempre digo lo siguiente en la Argentina, siempre que priman las emociones primarias y el chauvinismo Argentina, cometemos los peores desatinos. Así que nunca lo reduje a ese tema. Era una cuestión... fue durante mucho tiempo la consigna de Cristina. Patria o buitre fue durante 2 años, nos volvieron locos por ese tema. Yo le doy la derecha a la expresidenta hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Por qué? Porque indudablemente hasta el 31 de diciembre del 2014 estaba la cláusula había que cuidar la deuda reestructurada, que eran los 93% los acreedores. ¿Por qué? Porque si se vulneraba la Rufo, después hay otro debate, si una sentencia judicial podía vulnerar la Rufo, ¿no? Ese es otro debate. Está bien. Le digo más, soy amigo personal de Juan Carlos Fábrega, es un hombre respetable. El intento de pago con los bancos nacionales para mí tenía algunos riesgos de carácter jurídico. Fue un esfuerzo que hizo el gobierno nacional. Bien, pero lo que usted está diciendo es lo que digo, al 31 de diciembre del 2014 había que sostener la reestructuración y no había que ponerla en riesgo. Después hubo un umbral que el gobierno tuvo y el ministro de Economía tuvo, que va de diciembre a marzo o abril, hasta el momento que abre el debate político, se abre el debate político en la Argentina, los acreedores miran el escenario, indudablemente también pueden mirar y ver que podía haber cambios, que podía haber miradas diferentes,
y lógicamente la negociación era mucho más compleja ahí. Pero esos 4 meses había ese umbral de tiempo, el gobierno de la expresidenta podría haber resuelto este tema. Había que resolverlo porque... Usted dice Scioli lo hubiese resuelto más o menos de la misma manera. Resuelto en ese camino. A ver, negociar mejor que era alguno de los planteos, me parece que era bastante difícil. Diego, una pregunta. Se consagró una fórmula para el PJ en una reunión que hubo en Capital Federal con Gioja como candidato a presidir el Partido Justicialista y Scioli en esa fórmula como candidato a vicepresidente. ¿El kirchnerismo quedó como una minoría sin peso dentro del peronismo? Yo creo que son una parte, siempre digo que los sectores de la juventud, la cámpora, pueden expresar la mirada de izquierda del peronismo. El peronismo siempre fue amplio en el plano político, pero no pueden ser el centro. El peronismo está recuperando, digamos, la discusión y el debate interno. Creo que es un proceso de transición, creo que los liderazgos del peronismo van a emerger seguramente a partir del proceso democrático del 2017, especialmente en el escenario de la provincia de Buenos Aires, que para mí es clave desde el punto de vista de la definición política en la Argentina. Y bueno, y ahí vamos a tener un liderazgo legitimado por el voto popular. Pero esos sectores eran el centro hasta el 10 de diciembre, ahora son la periferia del peronismo. Vuelvo a decir, el Partido Justicialista, con sus dirigentes, gobernadores, legisladores, los sindicatos, que además también empiezan una tarea de unidad y de recomponer el proceso de la CGT, que mañana los estamos recibiendo en el Senado, que han estado hace poco en diputados también planteando las inquietudes respecto al tema despidos, al tema ganancias, que es un debate que está abierto también en la Cámara de Diputados. Me parece que ese es el centro del partido, es lo que hace a la historia del peronismo. Me parece que el peronismo está en una etapa de transición con un buen hombre, un hombre de trayectoria como ha sido el gobernador Gioja. Fueron años excepcionales, digo, los últimos dos. Bueno, pero es que el peronismo tiene este componente de verticalismo cuando el que gobierna conduce. Esto es así. No es concebible incluso el debate horizontal o la discusión o la crítica al presidente. Esto es algo que nos diferencia. Hemos tenido siempre presidencialismos muy fuertes. Desde Perón, pasando por Perón, el Perón de la primera etapa al 73, y luego un liderazgo como el de Menem o el de Néstor Kirchner y de la expresidenta, que han sido liderazgos hegemónicos, y hay una característica, una tipología que tiene el peronismo que funciona en línea con esos liderazgos. Hoy tenemos que ir a un proceso más horizontal, más democrático, más participativo, lo que yo dije en el discurso, que casi es una verdad, una tontería decir eso en una democracia moderna, decir que el que gobierna tiene deberes de gobierno y estar en la oposición significa un ejercicio de mayor libertad, de mayor capacidad de reflexión, porque uno no tiene el peso del gobierno. Esto lo dije y algunos medios le pusieron el título, pero la verdad es una obviedad. En cualquier sociedad democrática funciona de esa manera. Senador Pichetto, gracias por haber venido gracias a usted, muy esta amable. noche a Planeme en medio de esta muy amable. La invitación. Vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Ya le está saludando Pichetto a Margarita Stolbizer. Y están a punto de trasladar a Lázaro Báez ahí desde Tames y Santa Fe, directamente ahí a Madariaga y General Paz. Beto, ¿qué información hay de último momento? Y hay 2 o 3 cuestiones. Sí. Una relacionada con lo que hablábamos recién antes que empezaras la nota con el senador Pichetto, que es, recordemos, hace 10 días aproximadamente en el Diario de la Nación, Raúl Ple, el fiscal Raúl Ple, escribió una nota haciendo referencia a que tanto se habla de la figura de la ley de arrepentido, sí, que está vigente, y fundamentalmente en cuestiones como estas, en delito de lavado de dinero. ¿A qué me refiero? Cuando uno decía, ¿por qué está preso Lázaro Báez y Pérez Gadín y no los hijos? Bueno, uno de los rumores, uno de los trascendidos, indica que podrían, y esa es la preocupación que tiene Cristina, que tiene Máximo por estas horas, ellos arrepentirse, declarar que existía una asociación ilícita, que lo que veíamos de los rosaditos, como les dicen ahora, era una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente y que su jefa era Cristina Fernández de Kirchner. Si Lázaro Báez
Pérez Gadín hacen eso, se les baja sustancialmente la pena, irían a la mitad de la mínima que le correspondería y pondrían, obviamente, en serias dificultades. ¿Con la legislación actual? Con la legislación actual. Margarita, ¿puede ser eso? Sí, es decir, que efectivamente, bueno, sería toda una sorpresa, ¿no? A ver, espérame porque, está ahí Matías Coronel. Matías, ¿qué está pasando? ¿Está por salir Lázaro Báez? ¿Se lo llevan detenido para trasladarlo? Bueno, es un gran bullicio. Margarita, me decías entonces. No, es que en realidad la preocupación y la dificultad del juez Casanelo durante todo este tiempo tenía que ver con eso. Él tenía abierto un proceso de investigación de un delito como el lavado de dinero y la verdad no tenía delito para demostrar de dónde salía el dinero que después se decía que se estaba lavando. El video termina de alguna manera disparando una serie de investigaciones. Yo tengo presentado como una ampliación en la misma causa el tema de las facturas truchas. Y eso permite ir cerrando el circuito con el cual aparece el dinero sucio. Entonces, en algún momento las causas se conectan y en algún momento las penas se suman también. Porque el tema es que estamos hablando de delitos que tomados aisladamente no tienen un nivel de penalidad. Claro. A mí me preocupa a veces la demanda social. Van a terminar presos, dice la gente. Y lo cierto es que más allá de la pena que corresponda o no, yo creo que cuando se llegue a determinar la existencia de una asociación ilícita y el concurso de los delitos pueden terminar presos, pero a mí me parece que lo primero que necesitamos es avanzar en una investigación que clarifique un modelo de negocios que existió en la Argentina durante todo este tiempo y que a mi juicio la hipótesis, digamos, es que las cabezas de esos negocios eran la familia Kirchner. Lázaro Báez es Kirchner, fue Néstor y fue Cristina. ¿Vos estás convencida de que Lázaro Báez era un simple empleado, un simple testaferro? A ver, de Néstor y Cristina? Lázaro Báez, como Ricardo Jaime, son personas que no pueden explicar su propio enriquecimiento. Sí. Ahora hay que entender que el enriquecimiento de estos personajes es la nada comparado con las valijas que trasladaban. Se quedaban con una parte de las valijas, no hay duda, y con eso incrementaban su patrimonio. Si se quedaban con todo, vos decís, bueno, la verdad que los Kirchner fueron totalmente estafados por decir, dejaron que... No fueron estafados. Pero por eso... En el reparto, lo que se han llevado, cuando uno ve, Jaime tiene el yate y todas esas cosas que tiene, los departamentos... Es una mínima fracción. Es una mínima fracción de lo que después trasladaban a los Kirchner. Exactamente, y en el caso de Lázaro pasa lo mismo. Con Lázaro lo que se va cerrando es la operatoria, digamos, donde en algún momento esa plata que se lava termina en la familia Kirchner. Lo que va a tener que averiguar el juez Casanelo mañana es de dónde venía y a dónde iba la plata, ¿no? Contá, porque la otra vez estuvo la experta que trabaja con vos, la abogada que era funcionaria de la Inspección General de Justicia, que dice que bueno, ustedes ya vienen estudiando la cantidad de facturas apócrifas, es decir, facturas falsas que había en las empresas de Lázaro Báez. Ese es el aporte que nosotros hemos hecho en esta causa de Lázaro Báez, que es lo que permite entender también ese dinero mal habido que queda en el medio y que después se lava. La operatoria de Lázaro Báez es primero la cartelización que le permite quedarse con tanta cantidad de obras. El segundo paso son los sobreprecios en las obras públicas, sobre lo que va a haber que trabajar más porque lo que se pagaba en la Argentina y en Santa Cruz por obra pública no se paga en ningún lugar. El tercer elemento es la utilización de facturas truchas. Él pone en sus propias cuentas que pagó millones a determinada empresa que nunca ingresa en sus balances los pagos millonarios que Austral Construcciones le hacía y que además eran empresas que no tenían ni siquiera personal ni maquinarias para hacer las obras. Y eso le permitía sacar millones en negro de Austral Construcciones. Exactamente. En bolsos para llevárselos a alguien. Y hay un cuarto elemento sobre el que no se habla demasiado. Yo tengo la causa esa que lamentablemente está en Rafecas y voy a presentar un escrito mañana o pasado en Casanelo para que Casanelo pida esa causa, que es la del Banco Nación. Este tema, Maxi, hay que trabajarlo mucho. Tuvo un crédito de más de 100 millones de pesos. Pero no solo el crédito. Leonardo Fariña le arma personalmente adentro del fideicomiso Austral Construcciones, fideicomiso financiero Austral Construcciones, el Banco de la Nación Argentina, otra cueva en la cual él no solamente descontaba el pago anticipado de los certificados de obra, porque él nunca puso plata para hacer las obras, el propio Estado era el que le adelantaba.
Claro, muchísima plata. Hablamos certificado de 120 millones de pesos. Pero además, en ese fideicomiso también ingresaba plata de otro lugar sin que nunca el Banco Nación, ese fideicomiso, haya hecho un reporte de operación sospechosa pese a los millones que se manejaban ahí. Margarita, el hombre que está a punto de salir por esa puerta de una comisaría en el barrio de Palermo, que va a ser trasladado detenido, que va a estar toda la noche detenido, que mañana va a declarar ante el juez Casanelo y probablemente lo procese con prisión preventiva, es decir, siga detenido, es un hombre que además de facturar, no sé, 16.000 millones de pesos de obras de vialidad nacional, es un hombre multimillonario, digamos, un hombre que se compró 5 estancias en Santa Cruz, que tiene Porsche, Audi, BMW, aviones, helicópteros, es decir, no tiene olvidemos, fortunas. claro, que lo que empieza a explotar son esos casos aislados que se repiten. Lázaro Báez cumple además con otra de las cosas que se repiten en estos días, que son empresarios multimillonarios que bajan la ventana de las empresas cuando el Estado les deja de mandar plata. Eso es lo que tenemos. Pasa con los medios de comunicación, pasa con muchas otras empresas que están dejando miles de trabajadores en la calle y un quebranto brutal para el Banco de la Nación, que vamos a terminar pagando todos. Diego Lleno, una pregunta. Sí, antes de la detención de Lázaro Báez tuvimos un indicio la semana pasada cuando él dijo: Alicia Kirchner no puede justificar su patrimonio, yo sí lo puedo justificar. Y ahora Infobae publica que Cristina Kirchner se quiso comunicar con Lázaro Báez y no pudo hacerlo antes de la detención. Digo, ¿vos crees que hay una ruptura entre la familia Kirchner y Lázaro Báez? ¿Y qué consecuencias puede tener? Si la ruptura es real, ¿y qué consecuencias puede tener? Perdóname, Margarita, ¿Sí? Me están diciendo que bueno, hay también un clima ahí medio caldeado con los vecinos en Palermo, vemos que están insultando a Báez y a Pérez Gaín. Y chicos, si me lo están contando y lo podemos escuchar desde el móvil, lo escuchamos, digamos. Si no, digamos, esto es televisión, ¿ok? ¿Sí? Si se puede escuchar, lo escuchamos. Bueno, está ahí todo el operativo policial, claro, porque va a salir con chaleco antibala. Bueno, es un hombre que hay que cuidar en este momento y preservar, sobre todo también por lo que decía acá el Beto Valdés recién, digamos, ¿no? Es la punta del iceberg, lo que vos estás contando también, sí. Lázaro Báez. Perdóname. No creo sí. demasiado en la ruptura a esta altura de los vínculos, pero eso va a quedar comprobado según la declaración, lo que vaya a decir Lázaro Báez en esta semana. Ahora, creo sin duda que esto empieza a disparar una cantidad de cuestiones y de investigaciones que van a ser muy densas. Esto es una cuestión de nunca terminar. Las denuncias que nosotros hemos hecho en las otras causas, Otesur y Lázaro Báez, son las que permiten vincular que toda esa plata, esos millones que Lázaro Báez cobraba de manera irregular, iban a parar siempre, en todos los casos, vía negocios hoteleros o negocios inmobiliarios a las cuentas de la familia Kirchner. La familia Kirchner retiró más de 20 millones de pesos solo de la sociedad Los Sauces y solamente del aporte de Lázaro Báez y Cristóbal López a través de sus empresas. Los 20 millones que retiraron como adelanto de dividendos en esa sociedad Los Sauces eran solamente esos pagos que se hacían en concepto de alquiler de inmuebles. ¿Qué necesidad tenían Báez y Cristóbal López de alquilarle inmuebles al kirchnerismo con la cantidad de inmuebles que tienen ellos? No, pero es impresionante, aparte lo que vos contás y que ha salido también en muchas notas periodísticas, de que el hombre que está preso porque facturó sobreprecio en la obra pública, metía facturas truchas apócrifas, que ya tiene denuncias penales sobre el tema hace años, con lo cual sacaba bolsos en negro. Es el socio de la familia Kirchner. Es el que además les pagaba en blanco. Claro. Además de transferir, que hay que investigar si transfería dinero en negro, le pagaba en blanco y eso está totalmente demostrado, porque eso está en la contabilidad de la familia Kirchner. Claro, la suposición es que los Kirchner han acumulado miles de millones durante todo este tiempo. Nosotros solo estamos trabajando sobre aquello que figura en sus declaraciones juradas, que es una fortuna enorme para cualquiera de nosotros tener 70 millones de pesos, pero la verdad eso es una pequeña parte. Ahora, eso es tan evidente y tan grosero, la forma, pocos casos hay de una devolución, de un retorno tan pero tan clarito que se puede investigar de esa manera, ¿no? Ahora, también respecto de lo de Alicia hoy,
ninguno de ellos puede explicar sus patrimonios. Si esto es una ruptura de los vínculos, de las relaciones, no sé. Alicia Kirchner dijo nunca fue socio. Nosotros presentamos en esta nueva denuncia los inmuebles. Hay dos complejos en Río Gallegos. Uno se llama Mariano Moreno, era un lote de terreno de Néstor, en el cual Néstor lo aporta de manera irrevocable a la sociedad Los Sauces y Lázaro Báez construye un condominio, departamentos que después él mismo alquilaba. El otro es un terreno de Cristina Fernández, también cedido a Los Sauces, donde Lázaro Báez hace otro condominio. Tienen tanta cantidad de vínculos comerciales, económicos, de todo tipo, que es imposible disimular esa relación. Un empresario vinculado por lavado de dinero, recordemos que además Lázaro Báez es investigado en la Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza por lavado de dinero, es el socio de la familia que tuvo el máximo poder hasta diciembre. Está Diego Cabo del diario La Nación. No sé si Diego... A ver, chicos, desde el control les pido, obviamente nuestros televidentes quieren escuchar un poquito el clima que se está viviendo ahí en ese momento y también, por supuesto, escuchar la Margarita Stolbizer, los periodistas invitados sobre lo que está pasando. Lo que pido, simplemente bajen un poquito el retorno en el piso para si pueden escuchar las dos cosas nuestros televidentes, pero nosotros también podemos ir dialogando y transmitirle la mejor información. Es lamentable que hayamos llegado a este punto, pero es importante hoy la sensibilidad social que hay frente a la corrupción. Durante mucho tiempo nuestra sociedad anómica miró para otro lado y hoy me parece que hay muchas cosas que están haciendo que la sociedad empiece a indignarse. Diego. Maxi, a ver, un poco cuando uno va a la parte dura, digamos, de la empresa de Lázaro, que era especialmente la constructora Austral Construcciones, se encuentra una cantidad, pero cantidad de irregularidades, ¿no? Y un poco también volviendo a lo que dijo Margarita, de cómo esta gente, digamos, cuando se va los favores del gobierno bajan la cortina, hay que decir que Lázaro Báez, no solamente que cobró el año pasado alrededor de 1.100 millones, un poquito más, casi 1.200 millones de pesos por las obras de ese año, sino que cobró por adelantado, digamos, y se fue Cristina y se aseguró el gobierno anterior de que Lázaro Báez tuviera sus facturas al día hasta el 6 de enero de este año. O sea, se fue con pagos adelantados hechos por el Estado. ¿Qué sucedió además? Lo que vos estás diciendo que ya todo el año pasado, solo por el año pasado, cobró 1.100 millones de pesos. Solamente, perdón, me corrijo, solamente por la obra vial que hizo en Santa Cruz. Sí. Sin terminar. Ese universo, digamos. Sin terminarla, fue un adelanto por 1.100 millones de pesos el año pasado. Exactamente. Cuando uno, digamos, sale de esos asientos contables y va a la obra en sí, ahí nos encontramos con que no solamente hay sobreprecios, sino que hay una cantidad de obras cuya auditoría estaba en poder de Vialidad Provincial y que es muy difícil saber si se hicieron o no. Por ejemplo, hay una cantidad de facturaciones por mejoras de caminos rurales, ¿no? Tiene que ver con poner ripio, emparejar y demás. Eso prácticamente que se fue facturando durante todos estos años. Entonces, eso prácticamente es imposible de auditar. Uno llega ahí, hay lugares donde se ve solamente un cartel y dice, bueno, acá Austral Construcciones y una obra, como digo, de mejora de un canal vecinal, y la verdad es que es muy difícil de corroborar y auditar y demás, más allá de que la auditoría estaba en poder de Vialidad Provincial, un organismo que solamente, para darte un ejemplo, te digo, Vialidad en la Nación, en toda la Argentina, tiene 6.000 empleados, más 500 de Locovi, que es el organismo de control de concesiones viales. ¿Sabes cuánto tiene Vialidad en la provincia de Santa Cruz? 4.500. Es decir, de los 6.000... No, Vialidad Nacional, sí, para todos los corredores nacionales de todo el país, tiene 6.000 empleados. Vialidad Provincial, que es un ente provincial, que solamente controla las rutas provinciales, obviamente su provincia tiene 4.500 empleados. Claro. Bueno, el dato también es proporcional a la cantidad de plata por habitante que recibía Santa Cruz en relación a las demás provincias. Y el otro dato, a lo que dice Diego también, el director de Vialidad era el que viajaba en el avión de Lázaro Báez con el hijo, con Martín Báez. Margarita, a mí me han contado que en muchos casos Lázaro, cuando tenía, por ejemplo, que cobrar un certificado de obra, ¿no? Austral Construcciones tenía que cobrar esos famosos certificados, que es, digamos, la factura para que el Estado le pague. Hacían todas las firmas, se hacía todo, absolutamente todo en Santa Cruz. Se lograban todas las firmas en un día y gente de Vialidad Provincial con gente de Lázaro Báez se venían en avión
en el avión y traían en mano el expediente a Buenos Aires, a Vialidad Nacional, para que en Vialidad Nacional pongan la última firma, y así Lázaro cobraba alrededor de 30 a 35 días su certificado de obras y llegó a cobrar a 14 días su certificado de obras. Y los otros contratistas... ¿A cuánto cobraban el resto de los contratistas? Por eso digo, los otros contratistas estaban por encima de los 300 días, al menos en 2015. Es decir, el resto de los contratistas cobraban casi a un año. Exactamente. ¿Y Lázaro Báez cobraba cuánto tiempo las obras? Llegó a cobrar a 14 días, un promedio de 35 días, los certificados de Lázaro ya estaban depositados en su cuenta. Un dato político, cuando se desata la interna política en el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Cruz, empiezan a restringirle los pagos y los adelantos, ahí es cuando Leonardo Fariña le crea el fideicomiso financiero. Eso está en la causa judicial. Él mismo, con presencia de él en el banco, le crea ese fideicomiso financiero, que era lo que le permitía entonces que lo que no le firmaban allá, se lo daban directamente en el Banco de la Nación Argentina, ¿no? La verdad Claro, que... eso es en la pelea que tiene Peralta sobre el final de su mandato. Exacto. Con los Kirchner. Entonces le cerró la canilla a Lázaro Báez porque el ex gobernador de Santa Cruz sabía muy bien que afectaba a la expresidenta, ¿no? Maxi, vos no sé si te acordás qué hacías el 4 de diciembre del año pasado. Seguramente discutías, como todos nosotros, si Cristina iba a ir o no al acto de Asunción y demás. Bueno, ese 4 de diciembre, en Vialidad Nacional, se firmó un papel en el que le certificaban a Lázaro que no le iban a poder pagar los certificados de obra y que básicamente le decían, disculpe Lázaro, le decía Vialidad Nacional, no le podemos pagar. Entonces, ¿qué hizo Lázaro con ese papel? Fue allá y se lo presentó a Vialidad Provincial y dice, miren, no me pagan de Vialidad Nacional, por lo tanto los 1.800 empleados que tenía a la calle. Fue el papel que usó para desmembrar la empresa y para dejar a miles de personas en la calle en Santa Cruz. Bueno, ¿qué sucedió? El 4 de diciembre no solo que estaba todo pago, sino que le habían pagado hasta el 6 de enero de este año. O sea, la persona que era el número 2 de Vialidad Nacional que hizo ese certificado, que fue la llave para que se desarticule la empresa en Santa Cruz, alguna vez alguien lo va a tener que llamar a declarar. El 6 de diciembre, es decir, 4 días antes de que asuma Macri, le pagaron el último certificado. No, el 4 de diciembre le extienden un papelito que era casi una disculpa, que le decía a Vialidad Nacional, le decía, mira, Lázaro, no te puedo pagar. No te puedo pagar, todo lo que te debo no te lo puedo pagar. Y él va con eso y lo presenta ya en las autoridades del Ministerio de Trabajo y hace el famoso expediente de crisis, entre comillas, y termina por dejar a la gente sin trabajo. ¿Qué sucedió? No solo que el 4 de diciembre tenía pago todo, sino que tenía hasta pagos adelantados. Hasta el 6 de enero. Exactamente. Hasta el 6 de enero de este año. Margarita, ¿alguien va a devolver la plata? Porque uno se pregunta, no son solamente los 5 millones que vio Casanelo, ¿no? Pero me parece que eran más de 5 millones. Sí, claro. Creo que eran 8 o 9 millones lo que se veían en la Rosadita. Ahí Fariña en algún momento dijo que en unos meses habían pasado 50 millones de euros y sospecha que han sido cientos de millones. El fideicomiso financiero del que yo hablo estaba autorizado por 350 millones, pero 350 en un toco, digamos. Durante todo el circuito pasaron miles de millones. Ahora, por ahí. la pregunta es, ¿cómo se hace para que devuelva? Porque, a ver, Lázaro es muy simple. Lázaro en algún momento que trata de blanquear y habló con todos nosotros, llamaba a la radio, yo estaba con Fernando Bravo, un día llama y dice, Lázaro Báez. ¿Quién? Lázaro Báez, porque estaba en el proceso de blanqueamiento. Después fue un desastre para él porque mostró la bodega que tenía refaccionada y no se sabía si abajo de la bodega tenía la bóveda con los billetes, bueno, ya es lo que se sabe. Pero mostró, por ejemplo, el garage en el cual tenía, no sé, 10 Porsche Cayenne, que son las camionetas de lujo de $150.000 cada uno, 10 Audis, no sé cuántos Mercedes-Benz, los BMW, tenía una flota de lujo de innumerable cantidad de autos. Tenía su Learjet que se le quemó y ahora se compró otro. Tenía las 5 estancias. Tenía, no sé, creo que es después de Benetton el mayor hacendado de la Patagonia. Bueno, ¿todo eso hay forma en algún momento de decomisarlo? Es la figura del empresario multimillonario que te cierra la empresa. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que modificar la legislación en este punto, no solamente para imponer las responsabilidades penales a las personas jurídicas, sino también para impedir esto y que el empresario responda obviamente en estos casos, sobre todo cuando estamos hablando de vaciamiento fraudulento de empresas, ¿no? Y no tenemos nosotros hoy una legislación que nos permita hacer. Creo que dentro del paquete
medidas que se van a discutir este año en el Congreso, vamos a poder avanzar con alguna Ahora, de ¿existe estas. la posibilidad de lo que decía el Beto Valdés, de que Lázaro Báez pueda hablar y si cuenta ante el juez Casanelo algún circuito del dinero y aporte información, eso pueda significar que a él se le atenuó la pena, pero que puedan ir sobre sin duda, Cristina? y no o sobre... necesita la reforma de la ley, no necesita una nueva ley del arrepentido, digamos. Incluso se modificó esa legislación desde el año 2011, con lo cual en casos, ojo, de delitos de lavado de existe dinero... para algunos delitos Exactamente. pocos, en digamos. este caso, sin ninguna duda, por eso vuelvo a insistir con el rumor de estas horas y la información de Infobae del acercamiento de la familia Kirchner después de la ruptura, porque la ruptura fue obvia, preocupados porque, en definitiva, todos se pongan de acuerdo, todos los implicados, es decir, no solo Lázaro Báez, Pérez Gadín y el resto, y relacionado también con esta sensación. Recordemos, hoy la Corte Suprema de Justicia declaró, abrió nuevamente la causa de Antonini Wilson, que estaba prescripta. Exacto. Declaró inconstitucional las designaciones de Alejandra Gil Carbó. Jaime preso, con todo el escenario. Hay muchos que dicen que Cristina tiene la manzana rodeada. Margarita, te saco por un segundo de este tema para hablarte del gran tema de ayer, que fue Panama Papers y la situación de Mauricio Macri. Hoy Daniel Scioli dijo: creo en las explicaciones que da el presidente. Ayer fue muy cuestionado, sobre todo desde la oposición. ¿Vos crees en las explicaciones que dio Macri sobre la situación de la offshore que está creada no tengo en las por Islas qué Bahamas? no creer, sinceramente. Ahora, me parece que la respuesta debe ser mucho más institucionalizada. ¿Cuál es? Bueno, que un organismo público del Estado controle. ¿Por qué razón la AFIP, frente a semejante información, no va a abrir una investigación de todos los argentinos que tenían este tipo de sociedades o de cuentas en el exterior para ver si en realidad eso es legal o no? ¿Por qué no lo va a hacer la UIF? Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente es eso, es abrir un mecanismo. Creo que la OA perdió credibilidad para hacerlo, pero era seguramente la oficina a quien le hubiera correspondido. Si Laura Alonso no se hubiera anticipado a hablar, seguro ellos hubieran tenido que dictaminar en esto. Me parece que el presidente tiene que institucionalizar la respuesta. La gente le quiere creer a Macri, yo no tengo por qué no hacerlo, pero bueno, vaya y ponga todo. Massa pidió la renuncia de Laura Alonso, ¿no? Sí, yo más que renuncia, me parece que son decisiones políticas del presidente. Yo esto se lo dije al presidente el 12 de diciembre cuando me reuní con él. Le dije, no es una buena señal que en la Oficina de Anticorrupción haya una persona tan vinculada. Laura Alonso ha tenido un par de cuestiones, salió a defender el tema del secreto del acuerdo con Chevron, habiendo un fallo de la justicia, para defender a un gobierno que se la pasó diciendo que el anterior no respetaba los fallos de la Corte, y estos empiezan de esta manera. Y ahora salir a decir con esta anticipación, esa era la oficina que debió haber hecho la investigación, y el propio Macri debió haber dicho, bueno, aquí, pónganse ustedes, revisen los papeles de todo. Me parece que no es suficiente que él se pare y diga las cosas que dice. Hay que institucionalizar el control y la respuesta. Margarita, mientras estamos esperando a ver si sale en el traslado Lázaro Báez, porque es impresionante. A ver si podemos partir un segundo de pantalla para ver esa imagen, ¿no?, de Lázaro Báez con chaleco antibalas. Es una imagen muy fuerte, similar a la de ayer, la de Jaime también, con chaleco antibala, porque hay que proteger al imputado, que no ocurra nada, digamos, acá hay intereses obviamente que se juegan de todo lado, hay muchas personas, miles de millones involucrados en el medio, pero estoy leyendo acá la orden de detención que da el juez Casanelo y dice que efectivamente el avión que toma Lázaro Báez es propiedad de la firma Top Air, que es la firma de aviones que tiene Lázaro Báez, que 49% pertenece a Austral Construcciones, y lo detienen, y cuando lo detienen hoy en San Fernando a la tarde, en el aeropuerto, dice, pero ¿cómo? Yo estoy acá, vine a declarar, estaba sorprendido. En ese mismo avión trasladaban millones y millones y jamás un solo policía de seguridad aeroportuaria le preguntaba absolutamente nada. No había ningún tipo de control. Es decir, la Argentina pasa de una situación a la otra, ¿no? Claro. Recién Valdés recordaba el caso de Antonini Wilson. Yo creo que esa es una de las cosas que nos quedan allá tiempo atrás, como si no tuviera importancia. Todos saben perfectamente que esa valija con $900.000 que nunca nadie reclamó, fue la única que pescaron, pero la verdad por un lugar por el que pasaban muchísimas valijas con sumas similares,
valijas que además está para mí más que comprobada o por lo menos aceitada la presunción de que iban a financiar la campaña de Cristina Fernández en ese momento y que la destinataria era ella. Bueno, estas son cosas que quedan como en el olvido. Por eso creo que lo principal es que la sociedad recupere su capacidad de escándalo, de vergüenza, de intolerancia frente a las cosas que nos pasan. Y bueno, si tenemos que llegar a este extremo, bienvenido sea, ¿no? A ver si hay alguna novedad. ¿Hay alguna novedad? Bueno, Margarita, te agradezco realmente porque has trabajado muchísimo en este tema, lo venís trabajando. Es de esperar en algún momento que esto ocurra en la misma gestión de un gobierno, ¿no? Lo que está pasando en Brasil, no que ocurra cuando hay un cambio de gobierno y los jueces dicen, bueno, ya no tiene protección política. En España investigan al yerno del rey y al Partido Popular que gobierna. Esa es la gran demanda que debe existir de la sociedad hacia el funcionamiento de la justicia también, ¿no? Me parece que en algún momento la sociedad tiene que saber que hay una justicia que investiga, que condena, porque esa es la única posibilidad que tenemos de construir hacia adelante, ¿no? ¿Puede haber otros empresarios kirchneristas que sigan en la lista después de Jaime, Lázaro Báez y demás? El kirchnerismo construyó esta nueva burguesía empresaria, que era la de las obras públicas, el juego, la droga, porque son todas las bocas de expendio que tributan en un mismo modelo de negocios, donde para mí la cabeza está centralizada, que es la familia, ¿no? Margarita, gracias. Gracias, Diego Cabot, por haber estado acá esta noche. Beto Valdés, como siempre. Diego Genú. Ya está, bueno, es lo que pensaba, ¿no? Porque estamos en el momento muy caliente, porque en cualquier momento lo están trasladando a Lázaro Báez, se están extremando las medidas de seguridad. Ya está llegando Pablo Rossi al aire Canal 26, pero bueno, a ver qué está pasando en este momento. Esto es una comisaría barrial, ahí lo trasladaron. Esto es ahí en Gurruchaga y Santa Fe. Justamente un barrio donde hay bastante bronca, ¿no? Digamos, con todo el tema Lázaro Báez y demás. Y la importancia también de disociar, Margarita, ¿no? El tema de la discusión política de los que son efectivamente chorros, digamos, de los que robaron. Digamos, sí, lo que pasa es que son muchos años donde la hipocresía del relato y la mentira se construían para ocultar esto. La verdad es que fue un gobierno que construyó una falsa idea de sí mismo para disimular que estaban robando, que estaban saqueando. ¿Vos crees que esto es absolutamente sistémico? Que no es Lázaro Báez por un lado o Cristóbal López por el otro. Es totalmente sistémico. Y que está vinculado con lo político. Creo que está bien que la justicia lo desvincule, pero está absolutamente relacionado una cosa con la otra. Que parte del discurso político tenía que ver con la intención última de saquear el Estado, de robar. Es así, eso es exactamente así, y además hay que entender también que el robo y el saqueo no empiezan los 2 últimos años cuando algunos se dan cuenta. Esto es un robo que comienza inmediatamente que llegan al gobierno nacional, porque trasladan al gobierno nacional el mismo modelo de negocios que en otra dimensión tenían, y con los mismos personajes en Santa Cruz. Jaime, Lázaro Báez, Devido, eran los que lo mantenían allá. Un día se dieron cuenta que podían hacer grande el negocio. Margarita, bueno, hablamos de Jaime, ¿no? Y Jaime lo están investigando justamente por sobreprecios y por las valijas que llevaba en el año 2005-2006. ¿No? Claro, 2005-2006. Eso es a lo que me refiero. El negocio empieza con el tema de los subsidios, que fue uno de los grandes capitales, digamos, que se manejaron para la corrupción. Ni bien llegan al gobierno y ponen esos funcionarios. El dato relevante para mí de esta semana es la citación a Devido, porque Devido es una persona que nunca había aparecido absolutamente en nada. Ahora, cuando uno mira las causas más importantes, trenes, subsidios, viviendas de las Madres Plaza de Mayo... las cajas más millonarias las manejaba Julio Devido. No es por casualidad que fue el único ministro que estuvo durante los 12 años de gestión. A ver, uno se pregunta quién le trasladaba, acá bueno está Diego Cabot, quién le firmaba para que fueran los fondos a Santa Cruz de Lázaro Báez. Es cierto que era el Ministerio de Planificación donde pendía todo el área de Obras Públicas y Vialidad, pero es cierto también que había un secretario de Obras Públicas que era José López, que algunos decían que tenía relación directa con Néstor Kirchner. Sí. No sé si el área de Vialidad
¿se manejaba también autónomamente con Néstor Kirchner o pasaba por Devido? No, a ver, Vialidad estaba bastante cercana a Devido y López fue un colaborador de Devido hasta que en un momento, como sucede en la política y cuando hay mucho dinero en el medio, se distanciaron en la última parte del gobierno. López confeccionaba, digamos, te diría, creo que, no sé si quincenalmente o mensualmente, una lista que se llamaba la lista de la felicidad, ¿no? Entonces llegaba a Vialidad una lista confeccionada por López y ahí, digamos, decía cuánto dinero se le iba a pagar a cada una de las empresas de Vialidad. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Y bueno, mantenían, viste, el obrador ahí como, te diría, latente, medio, viste, en estado, en modo pausa, cosa de no abandonar la obra y seguir cobrando eso que les daba casi una limosna que le daba José López a todos. Fue un esquema absolutamente, no solamente corrupto, que sería, digamos, una discusión también ineficiente, porque se gastó muchísima plata y realmente no se hizo nada. Quedaron alrededor de 930, creo, obras en la Argentina abiertas inconclusas. Bueno, el tema entonces está acá que lo que decíamos, Lázaro Báez es simplemente la punta del iceberg. Es el hombre, es decir, es el emblema. Pero, digamos, alguien le envió la plata a Lázaro Báez. Pero además, la responsabilidad puede estar en Cristina, la responsabilidad política, pero hay alguien que firmaba y que enviaba los fondos. Y lo que yo planteaba... Había alguien que tenía que auditar. La mentira, la doble moral, ¿no?, del relato tiene que ver con lo que dice Diego, que es el costo social de todo eso, porque millones de personas quedaron sin viviendas cuando se robaron los 1.200 millones de las madres de Plaza de Mayo. Cantidad de gente muere en las rutas en la Argentina porque las rutas no se hacen. Yo digo, ¿cómo se le explica al que perdió un familiar en una ruta de la Argentina? En la provincia de Buenos Aires ni que hablar. La situación de las rutas hace 50 años es la misma. La gente muere y han pagado esa plata que han pagado que este tipo se llevaba, que tenía que ir a parar a las rutas. Y así como eso vas a encontrar, y ni que hablar en la tragedia del tren, ¿no es cierto? Entonces, tenemos cantidades de muertos, que es el costo social de la corrupción y de la doble moral del relato. Me están diciendo que adelanta para mañana el juez Casanelo las indagatorias de Martín Báez y de Lázaro Báez, y que en el caso de Lázaro Báez está el procesamiento con prisión preventiva preparado, que muy probablemente Lázaro Báez pase varios días. Me imagino que esto después tiene la apelación ante la Cámara. Maxi, la Cámara tendrá que ver, pero digamos estamos entrando en una situación en la cual y hay que ver después si hay otros jueces que lo requieran. Claro. Digamos, hay que ver si se despierta Ercolini con la causa Otesur, por Cuando ejemplo. uno mira las causas, dice, ya que lo tiene detenido, tráigamelo. Que esto no ocurra, no nos debería sorprender. Cuando uno mira las causas, hay tantos elementos en las causas que lo raro sería que no ocurriera. A ver, está Pablo Rossi, que ya está empezando conversatorio en Duplex. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Estamos en este momento esperando que trasladen a Lázaro Báez ahí desde Palermo. Bueno, mirá, los venía escuchando y por supuesto con toda la programación de Canal 26, antes charlando como lo hiciste vos, Clara y otros periodistas del 26, con Antonio Fernández Llorante, cuando nos enteramos de esto que sin lugar a dudas, Maxi, me parece es el levántate y anda de la justicia federal argentina. Hay un antes y un después de esto, ¿no? Esta concatenación de hechos que ustedes estaban planteando recién, no es casual ni mucho menos. Ahora, desde mi punto de vista, la pregunta clave cuando tenemos todas las piezas del rompecabezas tan cerquita, tan juntas, es si la justicia va a llegar a determinar si Néstor Kirchner fue el organizador de una asociación ilícita. A ver, Pablo, está el traslado, ahí está el traslado de Lázaro Báez. A ver, ahí lo estamos viendo. Lo está llevando Policía Federal. Ahí lo está trasladando. Ahí lo están trasladando. No, ese es Peregadín, ¿no? Ese es Peregadín que salió primero. Lo trasladaron al contador de Lázaro Báez, a Daniel Peregadín, y ahora a ver si va en el mismo móvil policial. Lázaro Báez con el chaleco antibala. A ver si lo tenemos ahí a Matías Coronel. Bueno, a ver si ahora sí sale Lázaro Báez. Claro, un gran operativo de seguridad. Hay mucha gente que se ha concentrado ahí.
Ahí sale. Ahí está Lázaro Báez. Lázaro Báez. Está siendo trasladado hacia la unidad. Ahí se lo vio de claramente la a Lázaro Policía Báez. Federal, inmenso operativo policial. La gran cantidad de gente también aquí agolpada frente a la camioneta. Un gran intenso operativo. Fíjate la cantidad de gente. Bueno, obviamente todo dispuesto con motocicletas delante y detrás para ya directamente ser trasladado hacia Madariaga. Verás en imágenes entonces, hace tan solo unos segundos, entonces ya fue luego de un intenso operativo y también de un largo operativo ingresado a la unidad móvil Lázaro Báez. Bueno, Pablo. Bien, ahí están las imágenes, Maxi, que hablan por sí mismas. Vos sabés que, no sé si hablaste con periodistas de Santa Cruz, pero hoy hablaba con Mariela Arias, ya está en línea Lucía Salinas, autora de ¿Quién es Lázaro Báez? La sorpresa, ¿no? Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz. Aún ellos que conocían esta trama, la sorpresa, el impacto de estas imágenes que estamos compartiendo con los televidentes, ¿no? Por supuesto, Pablo, te quedás en el aire de Canal 26. Le agradecemos a Margarita Stolbizer, de nuevo Diego Cabo, del Beto Valdés. Todo el aire es tuyo, Pablo, te quedás. Pablo Rossi en Canal 26. Gracias, Maximiliano. No hacemos pausa, por supuesto, porque así lo indica la urgencia de este momento. Nuestros invitados hoy, el profesor Juan Carlos de Pablo, ya hablamos con él el costo de la corrupción, pero además, ¿saben qué quiero plantear? Y vamos a hablar de economía, de otros aspectos tal vez, ¿no? De las empresas offshore, pero como todo está relacionado, y esta va a ser una de las miradas de este conversatorio, ¿no? Tenemos aristas que nos emparentan con Brasil, por ejemplo, por eso está Gustavo Segre, el Lavallato en Brasil, lo que está, las empresas offshore en Panamá, tiene mucha relación con todas estas operaciones por las cuales este señor ha caído finalmente preso, ¿no? Y por las cuales en esta Argentina, hasta hace unas horas, no se investigaba. Hasta hace unas horas teníamos un fiscal que tenía que justamente determinar quiénes hacían lavado de dinero en la Argentina y era capaz de denunciar, no sé, la operación de mi tía en el banco X y no al señor Lázaro Báez. Estoy hablando de Gonela, por supuesto. Está el fiscal Ricardo Sáenz, está también Graciela Ocaña y está Luis Gasulla, colega que nos va a ayudar a establecer las magnitudes de lo que estamos atestiguando, lo estamos haciendo en vivo y en directo. Pero con Juan Carlos, el costo de la corrupción, un tema, y el otro el costo de la hipocresía, cuando nos estamos planteando la novedad de las empresas offshore. ¿Saben lo que está pasando en Alemania, en Italia, en Francia? El HSBC, Société Générale, ¿saben cuántas cuentas tenían en el estudio de Mossack Fonseca? Bueno, en un rato le voy a dar ese dato. ¿Cuántos millones de dólares tenemos los argentinos? No, perdón, le quito el tenemos, olvídese, yo no tengo un mango afuera. ¿Cuántos millones, miles de millones tienen los argentinos en el exterior? ¿400.000 millones? Ha dicho IDES en un cálculo, después Juan Carlos me va a ayudar a desglosar este importe. Tenemos un infierno fiscal histórico en la Argentina que no justifica el lavado de dinero ni las empresas offshore, pero las explica en algún punto. Una economía informal del 35%, que es también una forma de evadir. Una economía en negro, es una eterna forma de evadir. ¿Nos vamos a hacer cargo de todo? Que sea de todo, muchachos, que no sea solo de una parte. Está Lucía Salinas en línea, recién la mencionábamos. Lucía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos en un día tan especial, Lucía. En vos, el reconocimiento a los periodistas de investigación, a todos, a Nico Wiñaski, a Alconada Mona, a Mariela Arias, a el propio Jorge Lanata, a todo su equipo, a Luis Gasulla, a todos aquellos que desde hace mucho tiempo venían contando las costillas. Y a vos te tocó escribir quién es Lázaro Báez. ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, en principio con mucha sorpresa, creo que más que sorpresa, con mucho impacto. Creo que la imagen de Lázaro Báez esposado con un chaleco antibalas y pasando la noche en una comisaría es un símbolo político, es un símbolo judicial y es una muestra de que algo se ha resquebrajado en el kirchnerismo, que es esa protección tan garantizada que tuvo durante 12 años Lázaro Báez llegó a su fin. Y esto se da en dos marcos. El primero de ellos,
21 días después que se difundieran las imágenes de la financiera SGI, donde se lo ve a Martín Báez contando millones de dólares y de euros, y en medio de una ruptura muy fuerte que vive el propio empresario con sus principales benefactores, que son la familia Kirchner, ¿no? Ahí está. Lucía, te quería preguntar esto. Hoy lo hablaba con Mariela Arias por radio. Sabían ustedes, se sabía, y esto es lo más indecoroso, me parece también, del comportamiento de la justicia por muchos años, ¿no? Justicia que deletea. Que Ricardo Jaime era Néstor y que Lázaro Báez era Néstor. La pregunta hoy, Cristina, ¿es Lázaro Báez? ¿Lázaro Báez es Cristina? Y esto en torno a las evidencias, a la denuncia que acaba de presentar Margarita Stolbizer, que estaba con Maxi hace un rato, ante la justicia. Sí, creo que esa relación es grande, la relación... Se cortó la comunicación. Mire, yo le quería decir, a ver si la podemos recuperar en un segundo. La justicia nos va a contestar esta pregunta. ¿Fue el kirchnerismo como fenómeno político desde la